Amén. Dios les bendiga. Ya mismo vamos en unos minutos a comenzar este estudio. Voy a verificar entonces que sí estemos live. Vamos a ver aquí. Muy bien, perfecto. Ok. Entonces, el audio es la mía. Ok. Ok. Vamos a invitar aquí a Jamilet. A ver si lo puedo ver por aquí. Ok. Nada, estamos live. Vamos a comenzar. Déjame invitar a Yamilet a ver si cae ahora o cae más ahorita. Déjame activarle aquí la conexión a ella. A ver si se puede conectar. Escribir aquí, te puedes conectar. Voy a conectar ya. Ok. Vamos. Bueno. Ok. Nada, yo voy a comenzar como siempre. Intento comenzar aunque no haya nadie conectado todavía. Solamente, ¿verdad? Comenzamos orando, presentando el tema. Y luego entonces, a medida que la gente vaya entrando al live y se vayan conectando, pues entonces, ¿verdad? Pueden verlo desde el principio porque tienen la opción de verlo desde el principio. Así que vamos a dar un estudio, esperemos, ¿verdad? Poder cubrir el material en un tiempo, ¿verdad? Bastante corto, sin tomarle mucho tiempo. Y como siempre les digo, ¿verdad? Pues pueden compartir el video con las personas que ustedes deseen en sus páginas. Si quieren que sea de edificación, ¿verdad? Para las vidas, pueden compartirlo con sus familiares o con ustedes quieran. La idea es que la palabra, ¿verdad? Del Señor pues sea predicada, sea hablada y que la gente, ¿verdad? Pues puedan verlo, aunque sea ahora o lo vean más luego, no importa. Vamos a ir comenzando. Yo voy a empezar orando, vamos a hacer una oración y a medida que vayan apareciendo los viewers, ¿verdad? Pues entonces seguimos compartiendo con ustedes. Así que oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre Santo, dándote gloria y honra, Señor, solo a ti por esta bendición que tú nos das de estar nuevamente, Señor, compartiendo la palabra contigo. Te pido, Señor, en este momento que todo aquel, Señor, que se vaya a conectar en este estudio, Padre Santo, su vida sea edificada, Señor, y que tú le hables de manera poderosa. Y que en el nombre de Jesús, Señor, sus peticiones sean contestadas, habla su vida, consuela su corazón, suple sus necesidades y ayúdanos a ser instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Yo invité a nuestra hermana Yami, le hice una invitación, y aunque este programa que estamos usando es nuevo para las dos, tengo que esperar a que ella se conecte directamente. A medida que, por aquí la veo. Déjame ver si está por aquí. Ahora está ahí.
¿Me oyes? Ay, ¿me oye? Sí. Ok, ¿Me oyes a mí? sí te escucho. Claro. Nada, ya comenzamos. Lo que hice fue comenzar con la oración. Te doy un minuto para que saludes. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos los que están, ¿verdad?, siendo alcanzados a través de esta transmisión en esta mañana, ¿verdad? Me honra en esta mañana y me siento contenta de poder ser parte de este estudio que la hermana Lili, ¿verdad?, Dios le puso en su corazón y por lo tanto pues está llevando a cabo en esta mañana, ¿verdad? Y quiero pues acompañarla para ser de bendición para todo aquel oyente en este día. Amén. Nada, vamos a estar comenzando rápidamente con, no sé, como le estoy diciendo aquí en la página, que no, el programa que estamos usando es nuevo. Verifícate si tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Ahora mismo me ves a mí. Es correcto. Ok, dime entonces si ahora ves la presentación. Sí. Ok, muy bien. Sí. Eso es lo que queríamos ver. Nada, el tema que vamos a estar discutiendo está basado, ¿verdad?, en Primera de Reyes, capítulo 19, donde dice en versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Necesito, Yamile, que quites el micrófono quizá. Quita el micrófono. El audio, a ver si. Ok. Mira a ver si ahora. Ahora, exacto. Cuando vayas a hablar, entonces lo sube. Ok. Dice la palabra del Señor nuevamente en Primera de Reyes 19:10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa porción de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10, vamos a estar discutiendo un poquito más adelante, los versículos que están adelante en el capítulo 18. La historia que todo el mundo conoce de Elías, ¿verdad? Y los profetas de Baal y la guerra que había entre Jezabel y Elías, ¿verdad? Que era el hombre de Dios en esta porción. Y vamos entonces a estar trayendo unos puntos a tocar. Vamos a estar hablando sobre la altivez y el orgullo, ¿verdad? La palabra dice en el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. También vamos a estar tocando el tema de la mayordomía, qué fue lo que se nos entregó a nosotros como hijos de Dios, como herederos de la gracia, qué se nos entregó a nosotros, qué se nos dio. ¿Y qué es lo que nosotros debemos manejar? Desde el principio de la creación, el Señor le dio al hombre y a la mujer que le dio un trabajo que hacer, ¿verdad? Y que fuera mayordomo de todas las cosas que había en la tierra en ese momento, ¿verdad? Todas esas cosas que el Señor o que Dios estaba creando. Así que vamos a hablar de la mayordomía también. Y dice en el capítulo 4:10 de Primera de Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues administrar lo que el Señor nos dio y que con eso la gente sean ministradas, sean tocadas, sean bendecidas, ¿verdad? Vamos a hablar de que también somos instrumentos de Dios, pero ¿para qué? Para su gloria, exclusivamente para su gloria, no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Y dice la palabra en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, nosotros fuimos escogidos por Dios. Desde el principio el Señor nos escogió a nosotros y nos dio entonces a nosotros un trabajo que hacer y que ese trabajo lo realicemos bien y ¿verdad? Con responsabilidad. Ese es nuestro deber, sin olvidar, obviamente, que podemos caer.
¿okay? Sin olvidar que nosotros estamos expuestos a que podemos caer. Y dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que realmente, o sea, estos puntos que ¿verdad? Decidí escribir o detallar aquí, es lo que el Señor al final nos pide. ¿Qué es lo que nos pide? Pues eso. No sé si Yamile, ¿tienes algo que decir? No sé, como sobre el orgullo, altivez. Bueno, ¿verdad? Aquí buscando un diccionario bíblico, dice que el orgullo es confianza y atención excesivas en las habilidades, nuestros logros, la condición, las posesiones o la posición que uno puede poseer. El orgullo es más fácil de reconocer que definir, más fácil de reconocer en otros que en uno mismo. Muchas palabras bíblicas se describen en este concepto, cada una con énfasis en particular, ¿verdad? Y en el buen español, como nosotros podemos llamar, ¿verdad? Es un sentimiento maligno que viene de nuestra propia consuficiencia, hacernos autosuficientes, querer expresar, ¿verdad? Que somos seres exclusivos, seres mejores que nadie, y pues ahí es donde viene las cosas malas, ¿verdad? Porque conocemos que en el principio de la creación, el Señor, ¿verdad? Le dio parte a Lucifer allí, ¿verdad? Y entonces él quiso ser semejante, mejor, y expresar ese sentimiento del mal, ¿verdad? Creer ser mejor, y por eso fue expulsado. Y pues hoy en día nosotros, los creyentes, tenemos que cuidarnos de ese sentimiento que viene del corazón, ¿verdad? Y lo podemos reflejar afuera en nuestras acciones y ofendiendo a las personas. Muchas veces queremos, ¿verdad? Como dice por ahí, sin querer queriendo, queremos hacer sentir que lo hacemos mejor que nadie o que tenemos nosotros el control de todo, y eso no debe ser así, porque el Señor nos ha enseñado a ser seres semejantes a Él y imitarlo en todas las acciones a Él. Exacto, ¿verdad? Y que en todo momento tengamos presente que somos instrumentos de Dios para su gloria, que el nombre que tiene que resaltar en nuestra predicaciones, cuando exhortamos o cuando hacemos algún trabajo para el Señor, el nombre que tiene que resaltar, el nombre que tiene que salir a la luz es el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Dios, no el nuestro. Y porque, como yo le decía ahorita a Yamile hablando, ¿verdad? Al final, después, aunque lo hagamos todo como la palabra nos diga que lo hagamos, al final, después de haberlo hecho todo, todavía somos siervos inútiles, dice la palabra, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que mantener esa humildad, ese grado de humildad, y tener en consideración siempre que nosotros estamos administrando la gloria de Dios, estamos administrando la gracia de Dios, estamos administrando lo que el Señor nos dio. Así que voy a leer rápido estos versículos que anteceden entonces a lo que queremos tocar, y es en Primera de Reyes, los versos que van del versículo 1 al versículo 15, y se los puse ahí, ¿verdad? Para que usted también lo pueda seguir. Y dice: pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y ese versículo 4 yo quisiera que ustedes lo mantengan ahí en su mente, porque dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país de todas las fuentes de agua y de todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Se dividieron, ¿verdad?, entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo
aquí está Elías. Pero entonces él le dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Y dice, no ha sido, no, dicho mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y él le dijo, Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Ese versículo 13, donde Abdías le aclara ahí le aclara a Elías que él salvó a 100 profetas, que él en el momento en que Jezabel quiso destruir a los profetas de Dios, él decidió de su voluntad salvar a estos profetas y los llevó y los escondió en una cueva de 50 en 50 y los alimentó, proveyendo ahí, teniendo ahí una provisión de los hombres de Dios para cuando en algún momento fueran necesarios ser usados por Dios, pues están protegidos, porque Dios siempre va a proveer y a proteger a aquellos que Dios sabe que van a hacer su voluntad, ¿verdad? No sé si tienes algo que añadir, Yamile, en lo que pasamos a la próxima slide. Sí. Pasamos. Sí. Ok. Este subtema dice, instrumentos de Dios para su gloria. Y quise enfatizar en para su gloria, porque es lo que quiero recalcar en este estudio, en este mensaje, que todo lo que hagamos siempre va a ser para la gloria de Dios, que es el Señor el centro de nuestro mensaje. Y dice, confiando en su palabra, y vamos a tomar los versículos del 30 al 37 de Primera de Reyes, pero antes, en 2 de Timoteo 3:16 al 17, ¿verdad? Hablando de la palabra del Señor, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra, la escritura tiene un propósito y tiene un objetivo. Entonces, en estos versículos que dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y esto aconteció... que me escucha, ¿vale? Yamile. Esto aconteció después que los profetas de Baal estuvieron ahí tratando y llamando y clamando a sus dioses para que sus dioses descendieran y mandaran fuego, porque el Dios que respondiera, ese iba a ser el Dios de Israel. Entonces, ya Elías estaba como que cansado, ¿verdad? Y todo el pueblo esperando a que los profetas de Baal respondieran, y los profetas de Baal no respondieron por ningún lado. Entonces, en el versículo 30, dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, y esta palabra de que el altar de Dios estaba arruinado, es un mensaje poderoso. De esa porción podemos sacar otro mensaje. Y dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Hacerlo la tercera vez, y lo hicieron una tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa porción de la palabra que utilizó ahí Elías, o sea, esa porción, esa seguridad con la que Elías habló ahí, vamos, que comprometió a Dios en medio de lo que iba a pasar, lo comprometió, porque no solamente arregló el altar, sino que puso el holocausto y encima le echó agua, hizo una zanja para que el agua no se saliera corriendo y se fuera. Y ahí se acumuló todo el agua. O sea, actuando en fe, en confianza de la palabra de Dios que ya él conocía. Y entonces, antes de que ocurriera el milagro, ya él estaba declarando el milagro. No sé si tienes algo que decir, Yami. Vamos. Así que él estaba ahí confiando en esa palabra. Y luego entonces de que él tiene esta postura de fe, entonces es que vemos cómo Dios derrama y hace el milagro. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta siempre como administradores de la gracia de Dios que conforme a nuestro grado de fe, conforme a nosotros creemos, ¿verdad? Las cosas serán hechas. ¿Qué tanto creemos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a confiar en el Señor en el momento en que el Señor nos llama para hacer cualquier obra, cualquier trabajo, o predicar su palabra, o exhortar, o lo que sea que hagamos, o servir, o no importa lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, por sencilla que sea, qué tanta fe nosotros tenemos cuando vemos las cosas contrarias a nosotros y entonces tenemos que actuar en fe, para que entonces la gloria del Señor realmente se derrame, para que entonces la gloria de Dios realmente aparezca, realmente surja. Entonces, después que él hizo eso, entonces es que surge el milagro. Dice en Colosenses 3:23, dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, ¿verdad? Sea de palabra o sea de hecho. Tenemos que hacerlo siempre para el Señor y no para los hombres. ¿Qué fue lo que hizo entonces Elías en este momento? Cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, miren el resultado, que realmente es lo importante, es el resultado final, lo que es importante. Porque dice, y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. De todo lo que nosotros hagamos, el resultado final debe ser esto, que la gente se vuelvan a Dios, que la gente miren a Dios, que la gente vayan a Él. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno, y los degolló en el arroyo de Sison. Vamos a la otra porción, dice, el poder de Dios derramado. En Primera de Reyes, del capítulo 18, 41 y 46, dice, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Todavía Dios no había terminado su milagro. Y dijo entonces a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como en la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Y dice el versículo 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. No sé, Yamile, si tú puedes ver en esas tres acciones, ¿cómo es? Estoy teniendo dificultad para oírte. Ajá. Me puse en mute porque pues lamentablemente están pasando el trimmer al lado. Ok. Y no te puedo apreciar bien y pues para que no oigas el ruido. Ok, lo escucho.
Ok, pues escúchame ahora. Tranquila con el trimmer. ¿Oyes el ruido de afuera? No se escucha ¿No? mucho, realmente, no. Pues lo que te quería decir es, en esta porción, en esta confiando, o sea, estaba él confiando en su palabra, luego fue usado para la gloria del Señor con toda la fe que él pudo demostrar ahí. Y luego entonces de todo eso, todavía el poder de Dios se derramó. O sea, todavía Dios no había terminado cuando hizo el milagro de enviar fuego del cielo y consumir incluso hasta el agua, sino que todavía quedaba un milagro por acontecer y era el que iba a descender lluvia. ¿Verdad? Recordando que Elías había dicho en un momento dado que no iba a llover sobre Israel hasta que él dijera la palabra. Y en estas tres acciones de la confianza que él tenía en la palabra del Señor, de que estaba siendo usado para su gloria y que el poder de Dios se derramó, Elías fue usado con poder. O sea, fueron todas esas acciones que él demostró la que lo mantuvo ahí para que, para que la gloria de Dios fuera derramada. No sé si tienes algo que aportar. Bueno, en un punto dado, cuando estaba, ¿verdad? Porque es que no pude escucharte muchas. En un punto dado que Elías estaba ahí, demostrándole a estos profetas de Baal que Dios iba a derramar su poder, ¿verdad? Que me impacta, ¿verdad? La confianza en que él tenía, porque así nosotros como siervos de Dios, todo lo que vayamos a hacer para la gloria del Señor, tenemos que tener la confianza en que Dios está con nosotros en medio de todo, pero recordando, como tú dices, que la gloria siempre es de Dios, porque así mismo debe ser, pero siempre seguro de que en medio de cada situación en que nosotros estemos enfrentando y demostrándole al mundo que el Señor está con nosotros, tengamos la confianza y aún en medio de todo, sea la respuesta para bien o sea la respuesta para mal, le demos siempre la gloria al Señor, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. El Señor no lo dejó en vergüenza, ¿verdad? Allí se derramó el fuego. Y aún yo haciendo énfasis, ¿verdad? En este versículo, siervos de Dios significa cuando nosotros confiamos en que de Dios es el poder. Si Dios quería Exacto. no derramarlo, o sea, el propósito de Dios era derramarlo para que creyeran Exacto. definitivamente en él. Pero en medio de en ese suceso donde muchas veces nos encontramos como creyentes, que queremos demostrarle al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros, pues nosotros no tenemos que hacer fuerza, porque aquí todo el poder y la gloria es de Dios. ¿Sabes? En medio de todo, tú con tu frente en alto, te enfrentas al mundo, ¿verdad? A las tinieblas, y das la buena actitud de Dios como creyente. La buena actitud quiere decir el cómo tú te expresas ante el mundo, a las acciones, todo lo que te está rodeando y haciendo opresión a tu vida. Cómo tú te demuestras para que el Señor muestre su gloria sobre ti. Eso es lo más importante, que el Señor la mostrará siempre y cuando tú seas confiable en que el Señor está contigo, porque Exacto. como el Señor va a derramar la gloria sobre nosotros en medio de la duda, en medio del desánimo, en un pie adentro, uno afuera, muchas veces, ¿verdad? Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, ¿verdad? Como lo hizo a Elías, que era un profeta poderoso en las manos del Señor, pero porque también, ¿verdad? El Señor tenía un propósito grande en su vida. Así nosotros tenemos que entender que todo lo que el Señor nos utilice es porque el Señor tiene un propósito, que el dueño de todo es Dios, que Dios es el dueño de nuestras acciones y siempre debemos dirigirnos a Él con la actitud positiva de que vamos a alcanzar la respuesta a lo que estemos esperando de Dios, pero de Dios siempre es la gloria. Y ahí Amén. es donde muchas veces nosotros pues Exacto. claudicamos, porque Exacto. estamos en medio del problema, del fuego, de la prueba, y pues nos ponemos a mirar a nuestro alrededor como humanamente, porque somos siervos humanos que tenemos padecimiento y muchas veces vamos a tener la batalla constante con la duda, pero en medio de todo, cuando estemos al frente de lo que significan los Baales, frente de nosotros, aquellos que están, ¿verdad? Esperando que nosotros claudiquemos, podamos ser como Elías, ser constantes y estar confiados en que el Señor aún nos va a llegar la duda, nos va a llegar el miedo, nos va a llegar el desánimo, pero aún declarando
victoria, porque de Dios es el poder y la gloria. Exacto, amén. Y esa es una de las cosas que nosotros como siervos, ¿verdad? Que somos del Señor, eh, tenemos que como que ir llegando a ese punto para que no nos surja lo que, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Que vamos a estar discutiendo. Porque dice, ¿verdad? El otro subtema que quise traer, después de ver su gloria, entonces, ¿qué? O sea, después que entonces se derramó la gloria, después que se derramó el poder, después que vimos los milagros, después que todo aconteció y vimos que Dios usó y que Dios se manifestó y que el pueblo completo respondió, Dios es el Señor, Jehová es el Señor. Entonces, después que vimos ese resultado tan poderoso, entonces, después de esa gloria, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Entonces, la ecuación, y yo te comentaba ahorita, ¿verdad? Cuando estábamos hablando, que yo te decía, la ecuación es la misma, esta ecuación no ha cambiado. O sea, la ecuación es esta. Y mucha gente, ¿verdad? A veces tenemos ese miedo. Y es normal que sintamos el temor de nos metemos con Dios, Dios nos usa, viene el ataque. Nos metemos con Dios, Dios nos usa, viene el ataque. Porque esa es la ecuación del servir al Señor. Esa es la ecuación. Eso no ha cambiado, así es. Nos metemos con el Señor. No sé cuántos le han pasado que se meten en retiro con el Señor y cuando salen del retiro vienen, que estamos, olvídate, que lo que pedimos es gloria por ahí para abajo. Y cuando nos enfrentamos, llegamos a la realidad de nuestra vida cotidiana, entonces vienen los ataques. Entonces vienen las situaciones. Y dice aquí en Primera de Reyes, ¿verdad? 19, del 1 al 2, acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses si aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, ¿verdad? Jezabel, que sabemos que no la usaba Dios, ¿verdad? O sea, sabemos que quien estaba usando a Jezabel no era el Señor, no era Dios, pues pidió de su boca, o sea, señaló y profirió una amenaza hacia Elías después de que Elías había visto la gloria de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor, o sea, ¿cuál sería nuestra reacción después de eso? ¿Qué esperaríamos de cualquiera que haya visto la gloria como la vio Elías en ese momento? Pero la reacción de Elías, que es la misma que nos acontece a nosotros, es que viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, la reacción de Elías en medio de esa situación, de ese ataque que enfrentó después de ver la gloria de Dios, fue que huyó y se escondió porque tuvo temor, ¿verdad? Pero entonces el último subtema de esta parte es que Dios está con nosotros, que en todo momento Dios está con nosotros, porque aún en medio de esa situación donde estaba Elías en esa cueva, dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido. Aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una tarta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volvió otra vez nuevamente al estado que estaba antes de que Dios lo sustentara. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, en esta porción que leímos, ¿verdad? Vino el ataque, vino la amenaza primero, vino la amenaza, llegó el temor a él como hombre, como humano, y se escondió. Pero Dios no lo dejó. Dios no lo dejó solo. Yo no sé si nosotros podemos ver, o sea, yo les digo que la ecuación siempre es la misma y nosotros, que nuestra reacción, que nos pasa a muchos de nosotros, no es que, o sea, yo le comentaba ahorita a Yamilet, no es que Elías lo estuviera mal, o fueron mal profetas, fueron mal hombres, no, es que nos pasa a todos, pero ¿cuál debe ser nuestra reacción? Bueno, pues en algún momento dado tenemos que pasar esa parte, ¿verdad? Porque no podemos caer en ese ciclo todo el tiempo,
Pues Dios nos usa, derrama su gloria, viene el ataque y nos escondemos. No, o sea, pues nos escondemos una vez, pero es la segunda vez que pasa. Dios nos usa, se derrama su gloria y viene el ataque y nos escondemos otra vez. O sea, ¿cuándo vamos a dejar de escondernos? ¿Cuándo vamos a dejar de sentirnos victimizados? ¿Cuándo vamos a salir de esa martirización que a veces hacemos de nosotros mismos? Y, ¿sabes cuándo? ¿En qué momento? ¿Sabes? Cuando Elías estaba ahí, en esa postura, ¿qué nosotros debemos hacer? O sea, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Porque en estos versículos dice que Dios lo sustentó una vez y él volvió y se quedó dormido. Y después viene Dios y lo sustenta de nuevo. Y ya le había dicho, mira, levántate, come, que largo camino te resta. Entonces cuando le dio esa directriz, esa segunda directriz, entonces él se levantó y se fue. Aún así, todavía no estamos fuera del problema, todavía él está un poco temeroso, todavía él está un poco depresivo, todavía él está un poco, no sé, asustado por la amenaza que profirió Jezabel hacia él. No sé si tienes algo que comentar antes de pasar al próximo slide. Ok, pues vamos a pasar al próximo slide. Vamos a pasar al próximo. Sí, porque estoy teniendo problemas para poder escucharte. Tengo que poner el audio de la bocina para poder oír por el equipo. Ok. Pues vamos. Yo creo que tú no me oyes. Se escucha un feedback. Tú te escuchas tú misma, ¿verdad? Exacto, sí. Nada, vamos a pasar al próximo slide. Y entonces. Dale. Seguimos, dice, no somos los únicos, este es el otro tema que quiero traerle y por eso es que el tema es la última Coca-Cola en el desierto. Somos importantes, pero no somos indispensables, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Números 22:22, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te hace? ¿Qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. O sea, ese es el caso de Balaam, que iba a ir a maldecir al pueblo de Israel, que se le pagó para que maldijera al pueblo de Israel. Y después que Dios le dijo que no lo maldijera y que lo bendijera, todavía Balaam se arriesgó y dijo, voy a ir. Y se montó encima de su asna y fue. Y cuando iba de camino, el ángel de Jehová se apareció, pero como Balaam estaba tan cegado, no vio el ángel de Jehová con la espada. Y el asna sí lo vio, pero a Balaam no lo vio. Y entonces él quería ir para adelante y la golpeó y le dio cantazo para que el asna caminara y el asna no caminó. Y entonces Jehová abrió la boca del asna y le dijo, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Qué te he hecho para que me estés golpeando? Pues tú no ves que frente de nosotros hay un ángel con una espada desenvainada, porque cuando nosotros creemos que somos los últimos, la última cosa que quedó, todavía Dios se provee incluso hasta de los animales. ¿Okay? Y entonces, dice aquí, en este texto, dice, Dios siempre se provee de instrumentos para esparcir su mensaje. En Lucas 19:40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, si en algún momento nosotros decidiéramos callarnos, si en algún momento nosotros decidiéramos, no voy a hablar más, porque si Dios no me usa a mí, no va a usar a nadie. Ya tú verás cómo esto se acaba, si yo me callo. Entonces Dios, dice Cristo, le dice su palabra, mira, si estos se callan, si mis siervos se callan, si mi pueblo se calla, si todos nos callamos, las piedras hablarían. Las piedras proferirían el mensaje, porque el mensaje de Dios siempre va a ser esparcido. El mensaje de su gloria siempre va a ser esparcido. Y nosotros, siendo instrumentos, somos instrumentos, solo esos instrumentos en sus manos, para esa gloria de Dios. No importa lo que hagamos, al final, después de eso, Dios siempre se va a proveer. En este próximo tema, no sé si quieres añadir algo, Yamile. En el punto de vista de que también quiero resaltar que muchas veces nosotros, no sé si me puedes escuchar bien. Sí. ¿Me escuchas bien? Uh-huh. ¿Te molesta el audio mío? No. No, ok. En el momento de vista que yo quiero atraer un punto,
que sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir, nosotros, ¿verdad?, participemos de la gracia del Señor o no, como quiera el Señor llevará el mensaje, la palabra se llevará, pero muchas veces nosotros somos culpables de que el Señor con nosotros quiera hacer cosas grandes, pero en medio de ese ataque que recibimos de parte pues del infierno que se desató, ¿verdad? Por lo que nosotros pudimos hacer para la gloria y honra del Señor, fuimos utilizados para su gloria, recibimos el ataque, pero en medio de todo, después de eso, que nosotros aún estamos ahí, en medio de la duda, de la desesperación, de todas las cosas que está trayendo el enemigo para quitarnos el ánimo, porque pues tenemos que entender, como tú decías, recibimos un ataque, pero después de esto, ¿qué nosotros hacemos? Muchas veces nos quejamos y pensamos, wow, el Señor no me está utilizando nuevamente, ¿qué está pasando conmigo? Estoy estancado, y ahí es que quiero traer un punto, porque muchas veces el Señor, ¿verdad?, utilizará a quien tenga que utilizar para llevar el mensaje, pero Exacto. somos nosotros los que nos hemos puesto el freno, porque Exacto. recibimos el ataque y nos encuevamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Decimos, wow, el Señor está usando a tal persona, está usando a aquel con mucho, ¿verdad? Con mucha unción, qué bonito esto. Pero cuando nosotros, Dios nos dio la oportunidad, muchas veces nos estancamos porque cogemos el miedo y nos enfocamos en que, ay, no quiero ser parte de este ataque, estoy sintiendo muchas cosas negativas y no puedo con él. Pero entonces tenemos que entender que la obra del Señor va a continuar, estés tú o no estés tú. Aquí la gloria es del Señor, aquí el Señor lo que quiere es obediencia. Obediencia, que nosotros obedezcamos su voz, el llamado, podamos recibir todas las cosas que van a venir junto con el ataque, aleluya, recibir toda la opresión que va a venir en medio de todo, cuando nos encuevemos, que sea para buscar la fortaleza de parte del Señor. Eso es lo que necesitamos. Después de que nosotros hagamos lo que hagamos para el Señor y recibamos ese ataque, nos cubramos, ¿verdad?, en ayuno, en oración, en búsqueda, y el Señor nos fortalecerá para seguir continuando la obra. Pero muchas de las personas de hoy en día reciben el ataque y no quieren seguir porque saben lo que cuesta seguir a Cristo. Y la palabra misma dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz significa que vamos a cargar con nosotros todos aquellos desprecios que el Señor también pasó, todas aquellas acusaciones falsas, todos aquellos falsos testimonios. Mira, nada más el prender la cámara, como nosotros lo hicimos en este día, también recibimos ataques, porque el enemigo está constantemente recordándonos que nosotros no somos nadie, que hay otra persona que lo puede hacer mucho mejor que nosotros. Amén. Y hay que desechar todos esos pensamientos negativos, porque cuando estás siendo utilizado para la gloria del Señor, vas a ser tentado de parte del enemigo para poner acechanzas en tu vida para que la obra de Dios se detenga, pero la obra de Dios no se va a detener, porque como quiera que sea, el Señor utilizará. Si no te utiliza a ti y tú no aprovechas el tiempo que Dios te está llamando para utilizarte, el Señor va a tomar a otro. Exacto. Él se antoja de ti y Él hará lo posible para que tú hagas su voluntad, pero mientras tú pierdes el tiempo pensando que el ataque está llegando, la oposición está llegando, ¿qué hace el Señor? Pues mira, le abre la puerta a otro ministerio, utiliza a otra persona que valore lo que el Señor quiere hacer. ¿Cuál es la primordial razón de todo esto? El ir a buscar, ¿verdad? Lo que se había perdido, el regar la semilla del evangelio, el ser administradores de la obra del Señor para la gloria y honra del Señor. Pero muchas veces nos ponemos el freno nosotros mismos, pensando, ay, recibí un tan ataque, no voy a poder. Pero como yo le decía a Lili, en medio de todo, Jeremías le decía al Señor, ¿cómo le decía Jeremías al Señor? Amén. Señor, no obstante, había dentro de mí un fuego ardiendo que no podía resistirlo. Pero primeramente él maldijo el día en que nació del vientre de su madre y fue llamado varón. ¿Por qué? Porque sabía que lo que estaba recibiendo no era nada bueno. Eran ataques constantes, y la vida del cristiano se trata de esto, de que nosotros vamos a ser utilizados para la gloria del Señor, pero detrás de todo esto va a venir oposición, va a venir ataque, va a venir mucho ataque para tu mente también, porque la mente es algo que nosotros tenemos que cuidarnos y constantemente estar en meditación y reprender, porque el enemigo lo que quiere es hacernos pensar que no somos nadie, que no valemos nada,
que mira dónde estás ahora metido por estar envuelto en los negocios de tu padre. Mira lo que está sucediendo en tu casa. Mira, mentira del diablo. Sabemos que detrás de esa oposición es porque viene una gloria postrera que será mayor que la primera. Amén. Y aquí, mira, Isela hizo un comentario que me gustaría compartirlo. Dios te bendiga, Isela, y Roberto, te bendiga, Ito. Dice, la opresión y el ataque viene para que también podamos hablar a otro de lo grande que es Dios. De que nosotros pasamos por ese momento, pero como decía ahorita, o sea, cuando en algún momento tenemos que salir de la cueva, no nos podemos quedar en la cueva ahí, como que todo el tiempo ataque y cueva, no, tiene que llegar un momento en que tenemos que sacudirnos y hacerle frente al enemigo, porque si no fuera así, si nosotros no tomamos esa actitud, entonces llega un momento en que el enemigo ya lo sabe, que cuando nos dé, nos vamos a encuevar, que cuando nos dé, no vamos a salir de ahí. No, o sea, tenemos que en algún momento asumir nuevamente que estamos en batalla y que estamos listos para pelear. ¿Okay? Déjame pasar al próximo slide. Se me fue Yamile, así que creo que entra ya mismo, no sé si fue que... Ahí está. Aquí estás otra vez. Ok. Vamos a este próximo slide, que entonces el tema es, somos administradores, no somos dueños. ¿Okay? Somos siervos de Dios. El caso de Jonás, que lo voy a tocar rapidito, dice, Jonás, quien era profeta de Dios, hijo de Amitai, que profetizó en tiempos de Jeroboam, que fue de los reyes mayores de Israel, conocía a Dios. Esa es la parte que yo quería tocar con relación a Jonás. Jonás conocía a Dios. Jonás conocía cómo Dios extiende su misericordia, cómo Dios, aunque profiere palabra de juicio, detrás de él lo que quiere es salvar. La palabra del Señor dice que no quiere que ninguno se pierda. Así que lo que quiere Dios es salvar. Y aun cuando Jonás oró a Dios y hizo la obra, aún después de eso, dice la palabra que Jonás se molestó cuando Dios mostró misericordia. Jonás tuvo el atrevimiento de molestarse cuando Dios hizo misericordia. Y ese es el punto que quiero traer en este caso con relación a Jonás, porque Jonás representa quizá a muchos que en algún momento dado vemos las cosas que están aconteciendo en el mundo y queremos juicio de Dios, que Dios derrame juicio, que Dios mate el mundito del mundo, que Dios haga esto porque la gente no hace caso, y incluso en este momento en que estamos viviendo, a lo mejor pensamos que Dios es demasiado misericordioso, Dios es demasiado bueno, Dios... Bueno, ¿sabes? Con tantas cosas que pasan en el mundo y todavía Dios no acaba con esto. Y esa fue la postura de Jonás. Que dice la palabra del Señor que se enojó, él dice, me enojo hasta la muerte. Cuando Dios tuvo misericordia del pueblo, cuando Dios decidió tener misericordia del pueblo, entonces Jonás se molestó. Y se molestó de la misericordia que Dios tuvo para con el pueblo. Así que seamos inclusivos en nuestras prédicas, o sea, incluyéndonos a nosotros también, como hizo Moisés cuando estaba frente al pueblo de Israel. Le puse esa cita bíblica en Éxodo 32 del 31 al 33, donde él pide perdón a Dios por el pecado del pueblo, pero incluso dice, ráeme a mí también de tu libro. O sea, si no perdona ahora tu pecado, y si no perdonas el pecado del pueblo, pues mira, sácame a mí también. O sea, Moisés en ese momento se incluyó en ese clamor que estaba haciendo, a pesar de que él no tenía culpa de lo que estaba aconteciendo y de lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. En ese momento, quien lo estaba haciendo era el pueblo era el que estaba en pecado, el pueblo fue el que cayó de la gracia, el pueblo era el que se apartó. Con todo y eso, Moisés se mantuvo, ¿verdad? Y se unió a ese clamor y se hizo parte. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, nosotros tenemos que incluirnos en esto. No es que
tú eres el malo y tú eres el pecador, y tú no, que nosotros somos los pecadores, que nosotros estuvimos en esa situación, que nosotros también estamos expuestos, que nosotros tenemos que considerarnos, ¿verdad? Como dice la palabra, que seamos inclusivos. Yo les hablaba la semana pasada del tema de la empatía, ¿verdad? Y le traía que esa es la única forma en que nosotros podemos ver la situación de los demás, qué es lo que los demás están pasando, es cuando nos ponemos en el lugar de los demás. Y en esta parte, o sea, que yo digo, o sea, Dios no quiere que ninguno se pierda, no importa el juicio que Dios y la justicia que Dios quiere hacer, la realidad es que Dios en su corazón no quiere que ninguno se pierda. Y nosotros como predicadores y como administradores de la gracia del Señor, tenemos que tener en cuenta que, oye, Dios nos usa. ¿Para qué? ¿Para qué nos usa? Para que lleguemos a ese que está caído, para que traigamos a ese paralítico, ¿verdad? Que está ahí, que no puede llegar a Jesús, que no puede entrar a la presencia del Señor, que necesita que alguien lo cargue. Y esos 4 varones que cogieron en un momento dado a ese paralítico y lo bajaron porque estaban confiados de que Cristo iba a hacer la obra, se pusieron en el lugar de ese paralítico, se pusieron en esa posición de, tiene que ser terrible querer acercarse y no poder. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues mira, olvidándose de ellos mismos y del esfuerzo que tenían que hacer para subirlo por el techo y bajarlo frente al Señor, abrir el roto en el techo y bajarlo frente a Cristo, y confiando que Cristo lo iba a levantar. Y si Cristo no lo levantaba, pues tenían que como quiera tapar el roto del techo que habían hecho y tenían que seguir con su amigo paralítico. Pero ellos se pusieron en el lugar de él, y lo que hicieron fue, mano, o sea, demostraron ese sentimiento de empatía, ese sentimiento de mira, o sea, él lo necesita, nosotros tenemos que estar ahí. Así que, si tienes algo que decir, Yamile, llámanos para información. De verdad que ahí queda claro que nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos, no pensar en que es mi hermano que está ahí, no. Cuando hagamos las cosas, lo hagamos con el sentido de que yo puedo estar en el lugar de esa persona que está ahí en el suelo. Al comienzo del avivamiento, ¿verdad? Aquellos 2 hombres que salieron a predicar el evangelio, como nos habla la palabra en el libro de los Hechos, ¿verdad? Una de las cosas que estaban allí, se encontraron, ¿verdad? Un cojo también en el templo, poderoso Dios, y ellos actuaron prudentemente también, porque él estaba pidiendo limosna, ¿verdad? Él estaba pidiendo algo que él pensaba que necesitaba. Y muchas veces ahí es donde nosotros fallamos, porque vemos a una persona que está caída, que necesita ser levantada y ser restaurada de Dios, y pensamos primeramente, llenándonos en nuestra mente, ¿para qué Él quiere ese dinero? ¿Qué es lo para que tú lo necesitas? Y le hablamos muchas veces miserablemente. No nos consideramos nosotros, si nosotros estuviéramos allí, en el lugar de Él. Esa persona tiene una necesidad. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestras acciones. Tenemos que pensar cómo lo haría Jesucristo. Cómo lo hizo Él cuando estaba caminando por allí, ¿verdad? Por Jerusalén, por todo Judea, cómo Él lo hacía, cómo Él actuaba. Ahí nosotros tenemos que volver al principio y decir, no, espérate. Si Jesucristo, cuando Él predicaba la palabra y Él ayudaba al que estaba necesitado, Él sanaba, Él hacía todas estas milagros, prodigios y todas estas señales que hacía, Él lo hacía en su humildad, considerándose el mismo. Este hombre tiene una necesidad, él me está pidiendo limosna, pero solamente no tengo limosna, pero le ofreció algo poderoso. Le dijo, le contestó de la mejor manera: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? El Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Y muchas veces en eso fallamos, porque queremos ser administradores de la obra del Señor, pero cuando vemos a un, ¿verdad? A un tipo de este tipo de personas caído, debilitado, abatido por el enemigo, le decimos, pero ¿y para qué él quiere el dinero? Le respondemos de mal manera, cuando en realidad tal vez no tiene dinero para darle, pero sí le puedes dar algo de lo que Dios te ha dado a ti por la gracia y la misericordia, una palabra de fortaleza, tal vez una oración, tal vez una alabanza,
un cántico, lo que el Señor ponga para ti. Y si tienes el pesito, mira, hermano, no importando para qué lo necesita y para qué lo vaya a utilizar, déselo. Si tiene que comprarle alimento y quedarse usted sin comer, como le dijo el profeta también a la viuda allí, ¿verdad? Exacto. Ella le dijo, como típico puertorriqueño, tengo solamente un bocado de harina para hacer unas tortas, aleluya, y echarme a morir con mi hijo. Pero el Señor estaba probando la fe y el Señor nos prueba a nosotros. Mira, de lo poquito que tengamos, utilicémoslos para la gloria del Señor, considerándote tú mismo. Hoy es esa persona, pero mañana puedo ser yo. Cuando Exacto. yo predico, yo trato, ¿verdad?, de que el Señor sea la voz y siempre que sea Él la voz y no yo, porque yo como ser humano puedo cometer errores, pero tengo que considerarme en mi predicación a mí misma. Yo estaré trayendo este mensaje, pero yo lo viviré, yo lo estaré viviendo, yo lo estaré reflejando en mis acciones. Tengo que considerarme todo el tiempo, porque tenemos que tener en nosotros el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, no señalar a nadie y hacer énfasis en que pues esta persona está así porque en realidad se lo buscó o porque andaba en pecado, andaba en esto, andaba en lo otro, no, porque hoy es Él, mañana puedo ser yo. Exacto. Y en el día pasado tal vez te encontrabas igual que Él, preso de las garras del enemigo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día queremos tener tal vez amor, pero no tenemos misericordia. Queremos ser más compasivos que Dios, pero en realidad no lo estamos siendo. Porque el Señor siempre, siempre, siempre demostrará su misericordia sobre las personas. Siempre tenemos que hacer énfasis en esto, tenemos que ser misericordiosos, considerándote tú mismo. Hoy es Él, mañana puedo ser yo. Y que también, ¿verdad? Te comentaba ahorita también que muchas personas, nosotros a veces predicamos este evangelio y esto es como el evangelio según San Yo, ¿sabes? La palabra según yo, como yo la predique, o sea, tienes que vivirla como yo lo diga, tienes que hacerlo como yo lo diga, porque el camino de este camino está trazado por lo que yo digo. O sea, yo vivo tan perfectamente que soy el modelo a seguir. Vamos, que después de Pablo nadie ha dicho esto. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo cuando lo dijo porque, hey, de Cristo. Dirígete a Cristo, porque al final el modelo a seguir es Cristo. Porque, ¿verdad? Como dice el próximo tema, no estamos exentos. No estamos exentos a caer, no somos especiales, tenemos que tener cuidado, porque la palabra dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces, unos van a dar fruto de diferentes formas. Yo puse esta imagen que me gustó mucho, porque es una matita, ¿verdad? Son unas matitas ahí sembradas. Y a pesar de que a veces uno siembra, a todo el mundo le siembra igual, pero cuando, o sea, siembra, vamos a suponer, cogiste unas semillitas no sé si son de bichuelas esas, y las sembraste todas en una misma, hiciste el rotito y ahí las sembraste todas. Te va a crecer una primero, te va a crecer otra después. Cuando vienes a ver, tienes bajo una misma circunstancia creciendo de diferentes formas. Y entonces es lo que decía Cristo hablando, le dice, mira, unos van a dar fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Pero eso no significa que el que los dé a 30 esté mal. O sea, hay que menospreciarlo. Porque entonces si tú que estás haciendo menosprecias, ya tú bajaste de ese 100. O sea, nosotros tenemos que considerar nuestra postura como creyentes, viendo que en algún momento estuvimos a 30. Es más que estamos a 30, que yo creo que pasar de menos de 30. Habemos muchos que estamos menos de 30. Pero intentando agradar al Señor en todo lo que hacemos, sin que eso nos quite a nosotros el deseo porque estamos a 30. O estamos a menos de 30. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea,
en todo esto tenemos que tener cuidado de que nosotros no fallemos al Señor. O sea, que nuestra creencia de que estamos bien, de nuestra creencia de que estamos, somos lo último, pues que nos lleve a novelar, y que entonces el enemigo de las almas se apodere de nuestra. Salimos de una batalla buena y alcanzamos a amar para Cristo, hicimos un montón de cosas, y entonces ahora, como estamos seguros, estamos ahí en ese orgullo, medio soberbia, medio prepotencia, de creernos que somos realmente la última Coca-Cola del desierto, como dice el tema, y que Dios no va a usar a nadie más, solamente me usa a mí, y no velamos. Y dice la palabra que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Porque nosotros no velamos, no hicimos el trabajo de pararnos ahí y velar delante del Señor, o sea, delante del ataque, porque va a venir el ataque, y que estemos pendientes, porque en algún momento tenemos que hacerle frente al enemigo. No podemos estar siempre metidos en la cueva. En algún momento nosotros le tenemos que hacer frente al enemigo. Así que vamos. Te me fuiste. ¿Estás ahí? Ahora. Dale, te toca. Dale, dile. Ok, estábamos hablando, ¿verdad? Que unos siempre irán al 30, otros al 50, pero nosotros, aquellos que en el Evangelio ya se supone que ya estamos maduros y pues ya hemos recibido experiencias de parte del Señor en medio de los procesos, y por algo es que nosotros lo pasamos, porque eso tiene un propósito, el cual nosotros pasamos un proceso, es para aquellos que son un poco más débiles en la fe. En el momento que tú te encuentres con esa persona, se supone que tú, como un creyente fortalecido en el Evangelio, que ya has tenido raíces, que ¿verdad? Que los vientos te han venido, que las aguas te han, ¿verdad? Golpeado, y ¿verdad? Has sido fuerte, te has mantenido. Te ayudes a aquellas personas que aún son más débiles. ¿Sabe? Como siempre, ahí está la clave, considerándote a ti mismo, porque tú en algún momento dado estuviste en medio de un proceso. Y así mismo, nosotros, el Señor, unos están, ¿verdad?, al 30, unos están al 50, unos han crecido en este evangelio, pero nosotros ahí es que vamos a ser de fortaleza a aquellas personas, no criticándolo, no, ¿verdad?, no despreciándolo, sino ayudándoles, porque de esto se trata. De esto se trata. Si el ser humano pudiera entender que allí en el aposento alto, aquellos 120, porque había muchos más, pero muchos se fueron y no esperaron la promesa, porque así es el ser humano. Unos, ¿verdad? Tienen que ver para creer. Unos se desesperan, unos son pacientes, unos son desesperados, unos son alborotosos, otros son más pasivos. Eso es lo que sucede en el Evangelio. Y muchas veces nosotros no podemos entender que todos somos creados para un propósito, pero no somos iguales. Dios nos creó diferentes, tenemos diferentes características. Tú a lo mejor eres de esta manera, pero aquella persona es de otra manera. Aquí el norte de cada creyente tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Como el Señor te ha hecho, ¿verdad? Crecer en este evangelio, utilízalo para ser de bendición para tu hermano. Pero ahí es cuando tenemos que tener cuidado, porque muchas veces abrimos la boca y lo que le hacemos es para destruir, para criticar, o tal vez para celar, para hacer cosas que no son de agrado al Señor, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque todo lo que hagamos, considérate a ti mismo, porque tú también tienes cuidado de caer. Tú también puedes caer. El enemigo puede tirar una trampa a nuestra vida para nosotros caer en medio de todo. Y no quiere decir, como dice la hermana Lili, que todo el tiempo vamos a estar al 100. Todo el tiempo no vamos a estar al 100. Hay momentos en que nosotros, recibiendo el ataque, vamos a bajar bien bajito, pero en medio de todo, estar ahí fortalecido en la gracia y la misericordia del Señor. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que nosotros hemos aprendido de parte del Señor sea para bendición de otros, no sea para criticar, para, ¿verdad?, sacar
aquello que le hace débil a nuestro hermano. No, 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 no. En el aposento alto recibieron la llenura del Espíritu Santo porque estaban todos unánimes juntos. Allí habían hombres y mujeres diferentes características, pero todos con una gran meta y un gran propósito, que era recibir esa llegada del Espíritu Santo como el Señor les había ordenado. Y en eso tenemos que nosotros hacer énfasis, en estar unidos todos en una misma meta, en un mismo sentimiento, que es alcanzar las vidas, alcanzar las almas, seas tú de la denominación que sea, porque esto también, aquí hay tela que cortar por ahí para abajo. Eso es lo que muchas veces nos ha atrasado a nosotros como creyentes, porque pensamos que somos de tal denominación. Yo soy de tal denominación y yo soy de tal renombre, de tal congregación. No, no, no. Aquí no va a haber denominaciones ni renombre en el libro escrito del Señor. Aquí solamente va a aparecer el nombre que el Señor te dará ese día que tú llegues al reino de los cielos por hacer su voluntad. No por permanecer a ningún ministerio, no por permanecer a ninguna congregación ni ningún concilio. Aquí muchas veces los concilios, lo que nos han sido de mal para nosotros es pensar que nosotros nos debemos a ellos simplemente y no podemos, ¿verdad?, unirnos con otras personas. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que todos aquellos llevemos la semilla, hagamos el trabajo del Señor, seamos diferentes o seamos, ¿verdad?, de diferentes denominaciones. Aquí la meta tiene que ser alcanzar las almas. Y muchas veces nos hemos atrasado porque pensamos que permanecemos a este grupo de personas y Dios no quiere grupo. Dios quiere que si estemos en un grupo, sea en eso que estén procurando el avivamiento, que estén procurando el que las almas lleguen a Cristo, no en el que andemos en un grupo dividiéndonos como seres humanos, porque no, porque aquel es más, aquel Dios lo utiliza. Eso mismo que decía nuestra hermana Yamile, cuando ya vuelve y se conecte, vamos a seguir. Eso mismo, ahí estás ahí otra vez. ¿Estamos? ¿Estás ahí? Amén. No te escucho. No te escucho. No te escucho. No, no está. No te escucho. No te oye. Salte y volví a entrar. Amén. Vamos a concluir, ¿verdad?, este mensaje con estos textos que voy a estar ahora sí. Esa porción, eso que estabas trayendo, Yamilet, es realmente lo que está el tema de esto. O sea, nosotros cuando estamos, como al principio decía, que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, de esa gracia del Señor que abarca a todos, no solamente a nosotros, abarca a todos. Y nosotros administramos eso, o sea, somos administradores de eso. Y con eso que nosotros hacemos, que es lo que es la mayordomía del creyente, que es que desde el principio Dios le dio al creyente una mayordomía por encima de la naturaleza, que también la hemos administrado mal, porque hemos cogido la naturaleza y hemos cogido los recursos y hemos hecho desastres con ellos. Y después nos viene un huracán categoría 5 o sale un tornado por allá categoría F5, qué sé yo, y entonces decimos, ay, pero ¿por qué pasa esto? Porque si cogemos la naturaleza y no la hemos comido, no la hemos hecho canto, la hemos dañado. Cuando el Señor nos dijo que nos enseñoreáramos de ella, era para que la administráramos conforme a los recursos que Él nos había dado. La naturaleza sola se sana. Pero nosotros acá queremos ser ayudantes de Dios y entonces nos volvemos aquí como que somos los más, y cuando venimos a ver tenemos entonces 20,000 cosas que hacemos mal creyéndonos que somos ayudantes de Dios. Y Elías, que era lo que estaba trayendo al principio que empezamos el mensaje, Elías, él se tomó ese atrevimiento en un momento dado, que
que quizás nosotros nos hemos tomado cuando estaba en la cueva y el Señor se le apareció y le dijo, es que lo que pasa es que Jezabel busca para matarme y qué sé yo ni qué, y el pueblo de Israel ha destruido tus altares y se ha olvidado de ti y solo yo he quedado. Solo yo. Yo, el profeta que dijo que no iba a llover, el profeta que cuando dije que derramara fuego del cielo se consumía todo, solo yo he quedado. Yo que maté a los 800 y pico y los otros de, qué sé yo, de Baal y de Acera, solamente yo he quedado. Y el Señor, o sea, Dios le dice a Elías, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Él estaba ahí y como vio la gloria de Dios, pues esperaba que ahí, en esa, ahí estaba Dios. No, pues no estaba ahí. Y entonces dice, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y dice, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y Elías esperando ahí como que yo soy el único profeta que queda. ¿Cuándo te vas a mostrar? Sí, en todas esas manifestaciones no te han mostrado. Y Elías entonces dice, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Casi imperceptible. Casi que no lo siento. Casi que ni cuenta se dio. Y ahí entonces estaba Jehová. Y con todo y eso, en esa presencia, todavía Elías le dice, más adelante, he sentido un vivo celo por Jehová y por tu casa y por todo esto, y el pueblo de Dios ha hecho todas estas cosas y solo yo he quedado. A Elías se le olvidó que Abdías le había dicho que había guardado 100 profetas en cueva y los había sustentado con agua y con comida cuando Jezabel quiso matarlo. O sea, que fuera de eso habían 100 profetas guardados para ser usados como fue usado Elías. Y nosotros nos creemos, ay, Dios nos usó, somos la gran cosa, pues ahora después de esto, olvídate. Y concluyendo, ¿verdad? Porque quiero concluir con esto, con ese texto era que quería concluir, porque todavía Dios le dice entonces a Elías en el versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblen ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, yo me guardé, yo me hice de un grupo, yo me hice de un remanente, yo me hice de una provisión. Jehová diciéndole, no eres tú, soy yo. No es lo que tú hagas, soy yo. O sea, yo lo hice. Y en ese momento, entonces Elías, después de ahí, el ministerio de Elías siguió, ¿verdad? Poderoso, que Josué, que Eliseo lo anhelaba, Eliseo lo anhelaba fuertemente, porque el ministerio de Elías tuvo un boom, entendiendo que él no es, como yo le digo a mi esposo, nosotros nos creemos que somos el último bacalaíto de piñones, no solamente la última Coca-Cola en el desierto, que si tú estás sediento, esa Coca-Cola te va a caer bien, aunque esté caliente, olvídate, te la vas a beber. No, es que Dios se provee. Dios se provee de nosotros, se provee de niños, se provee hasta de animales, se provee de la naturaleza misma para hablar. Porque al final el resultado, ¿qué es lo que quiere? Que la gente que lo vean digan, Él es Jehová. Jehová es Dios. Amén. ¿Tienes algo que añadir? ¿Estamos ahí? Amén, nada. Sí. Para mí, viste que fluyó. Para mí fue un honor compartir con Yamile esta palabra. Amén. Viste, nos quedó, o sea, salimos las dos ahí, se nos iba de vez en cuando la conexión, pues son problemas de conexión y de señal, etcétera. Pero como quiera, la idea, ¿verdad? Pues era que ella compartiera conmigo y que pudiéramos hacerlo juntas, ya que en la iglesia, ¿verdad? Pues también a veces nos tiramos estas maromas y hacemos cosas juntas y pues estamos extrañando estos momentos. Dios les bendiga a los que se conectaron, espero que lo compartan, que compartan el video cuando esté ya puesto en la página. Yo lo voy a compartir por YouTube también en mi página para aquellos que no tienen Facebook, ¿verdad? Lo puedan ver en el link de YouTube.
Dios bendiga, ¿verdad? A Isela, a Marilú, a Ito que se conectó y a los hermanos que se conectaron, que no los puedo ver a todos, pero Dios los bendiga. Isela hizo un comentario ahí de que hay un himno de las hermanas Meléndez que dice, y si hay alguien que cree que ha trabajado lo suficiente, que se quite del medio, que Dios sigue llamando gente. Ese himno que dice, sin empujar, hermano mío, me gusta mucho, porque es cierto, ¿sabes? Y nosotros pues estamos aquí solamente para administrar esa multiforme gracia de Dios y que las vidas sean alcanzadas. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios bendiga al pueblo. Vamos a orar, Yamilet, ora y despedimos. Amén. Padre, gracias te damos porque en este día precioso que tú has creado, Señor, te damos la gloria, Señor, porque hemos podido, Padre, una vez más ver tu misericordia, Señor, Dios mío, a través, Señor, de que nos levantamos, Señor, aleluya, por gracia y misericordia tuya podemos ver este día, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que yo con mi hermana Lirian, Señor, junto a mí, estuviéramos en esta hora, Señor, administrando de tu palabra. Padre Dios mío, mira a todos los oyentes, Señor, mira sus necesidades, mira a todos los que van a estar más luego, Señor, viendo este video, Señor, que sea de igual manera de bendición para su vida, Señor, que tú puedas, Señor, Dios mío, entrar en los corazones que todavía, Señor, están endurecidos y puedan, Señor, ser susceptibles a tu palabra, que puedan, Señor, aceptar el gran reto, Señor, de ser buenos administradores de tu obra, Señor, de tu presencia, Padre, Amén. que puedan reflejar, Señor, Dios mío, tu amor, tu misericordia, los frutos del Espíritu Santo Amén. en ellos, Señor, para que las vidas sean convencidas a través de tu voluntad, Señor, porque aquí la gloria es tuya, Señor, Siempre. aleluya, y nosotros damos, Señor, la palabra y tú das el crecimiento en cada vida, Señor, por lo tanto, Señor, te place a ti, Señor, en esta hora, aleluya, poderoso, Señor, hacer, Señor, como tú quieras hacer, Señor, levantar, restaurar, sanar, Señor, Dios mío, en tus manos dejamos todo, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor, aleluya, Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Dios los bendiga, Dios les guarde y será hasta una próxima ocasión. Así que gracias, Yamilet, Dios te bendiga mucho y nos vemos luego. Nos vemos, bye. Amén. Amén.